Muy buenas tardes, días, noches, mañanas a todos ustedes. Bienvenidos a un episodio más de este podcast. El nombre del podcast es ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Y el día de hoy es un día muy emocionante porque tenemos a la primera invitada del podcast. Es un día histórico. Y estaba pensando en quién podría ser la primera persona para tener en el podcast como invitada y pensé que no había persona más perfecta para invitar en un día tan especial que una gran amiga, una persona que conozco hace 7 años. La he visto transformarse, evolucionar, cambiar, convertirse en una nueva versión de sí misma y cada vez que la vuelvo a ver se convierte en alguien nuevo, en alguien irreconocible. Entonces es una persona a la que amo, aprecio y estimo y te lo digo aquí en vivo y en directo. Te admiro mucho, Jen. El día de hoy eres nuestra primera invitada, Jennifer Díaz. Denle un fuerte aplauso desde sus casas. La primera vez que uso esa función. Jen, vamos a empezar el podcast, pero antes de empezarlo tenemos un ritual que hacemos en todos los episodios en los que tenemos invitados. O sea que estás inaugurando el ritual. Okay. Y es que episodios pasados hablé acerca de la perspectiva y de cómo ponerte unas gafas para ver la vida de una forma diferente cambian tu perspectiva. Entonces, aquí tengo 2 gafas. Para los que estén viendo en video, podrán ver las gafas. Si no, pues tengo 2 gafas. Unas con lente amarillo y otras con lente azul. Jen, ¿cuál de las 2 quieres? Lente azul. Lente azul. Bien. Adelante. ¿Estás lista para entrar a mi mundo? Sí. Adelante. Gafas con audífonos, no lo pensé muy bien. Muy bien, iniciemos. Ahora sí ves la vida diferente. Sí, no Ahora había ves visto la esto vida antes. diferente. Muy bien, Jen, pues cuéntanos un poquito acerca de ti, de tu proceso, los últimos años, cómo ha cambiado y evolucionado tu vida. Y me acuerdo que hace algunos meses tuve la oportunidad de estar en Barranquilla y estábamos entrando a Barranquilla manejando desde Cartagena en tu camioneta hermosa y dijiste, ¿cómo cambia la vida? Y yo pensé, no cambió la vida. La que cambió fuiste tú y la que cambió su vida fuiste tú. Entonces, háblanos un poquito acerca de ese cambio, de quién eras, qué has hecho, qué experiencias has vivido y cómo has cambiado para que tu vida también cambiara. Bueno, yo creo que antes de que yo empezara como a conocer el proyecto y todo, tenía como una vida muy común en el que la familia siempre te dice tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que meterte en ese mundo porque era como la única forma. De hecho, creo que en mi familia, por ejemplo, estaba como la mentalidad que si uno no estudiaba, no iba a ser como nadie, o sea, es como que ya tiene 0 oportunidades. Entonces yo como desde que salí de del colegio, empecé a buscar qué podía estudiar, empecé a ver y quería meterme mucho por el medio audiovisual. Pero bueno, terminé estudiando comunicación social, estudié 5 años, me gradué cuando tenía como 20 años, yo creo, 21 años, y salí a buscar empleo y ya me decían, no, es imposible, no se puede. Pero yo me acuerdo mucho cuando estaba en la universidad, me acuerdo de un día en específico que salía de clases y me encontré con mi mamá. Y estábamos caminando por donde vivíamos y quedaba como donde yo estudiaba y yo le decía a mi mamá como yo tengo que encontrar algo o hacer cualquier cosa porque yo no quiero vivir aquí, o sea, yo no quiero como seguir el mismo ciclo familiar porque digamos mis tías vivían en la misma zona, mis abuelos, o sea, no era malo, pero como que todos estaban en el mismo círculo vicioso. Entonces yo siempre le decía a mi mamá como que en cuanto yo me gradúe y encuentre algo me voy a ir de aquí. Obviamente en el buen sentido, no iba a abandonar a mi familia. Así que lo primero que hice cuando yo terminé la universidad fue decir, bueno, me quiero ir del país, quiero buscar algo nuevo porque no veía oportunidades. Me fui para Argentina a aprender un poquito más, a estudiar, pero creo que en Argentina me di cuenta de la realidad y es que no es ni siquiera el estudio o la profesión a la que uno se dedique, sino que literal el mundo no tiene muchas oportunidades o esa como no era como la manera correcta para las ambiciones o los sueños que yo tenía. Así que en Argentina tuve que trabajar como mesera. Y ahí vi que literal trabajando en cosas que nada que ver con mi profesión ganaba más dinero.
Entonces como que era un choque de emociones, de muchas cosas, y yo ahí dije, no, definitivamente aquí tampoco voy a estar. Pero regresé a Colombia, llegué a Bogotá y le dije a mi mamá, voy a hacer mi vida diferente a partir de ahora, pero no la quiero hacer en Bogotá, no quiero estar en este mismo círculo, yo quiero algo diferente, quiero rodearme de gente diferente, otras oportunidades. De ahí tomé la decisión de ir a Medellín, de venir a Medellín, y no conocía a nadie, literalmente a nadie. Busqué por una plataforma donde me podía quedar, pero busqué que fuera una buena zona en Medellín, porque yo dije, si quiero empezar a hacerlo de la manera correcta. Entonces me quedé en un barrio que se llama Ciudad del Río, ahí alquilé una habitación y justo ahí conocí a unas personas, unas chicas que son de Cúcuta. Y yo creo que todas las cosas siempre pasan por algo, las personas se ubican en el mundo para algo siempre, pero son unas personas que tenían mucho dinero. Las familias de ellas tenían mucha plata, o sea, no porque ellas se lo hubieran buscado, sino porque la familia literalmente era bastante pudiente. Y yo no era del mismo círculo, pero como pasaba tanto tiempo con ellas, eso me quedó sembrado como que yo veía que ellas se iban de finca, compraban ropa cada 8 días, viajaban, iban a Cartagena, tenían carro, y había muchas cosas que yo no tenía. Yo decía, ellas ni siquiera se han graduado. Y yo ya estudié, hice muchas cosas, entonces veía que no era como todo muy, muy justo, pero eso me hizo ayudar a que yo dijera, tengo que buscar algo, o sea, cuando tenga algo, yo quiero esa vida, yo también quiero tener esa libertad de hacer muchas cosas. Y bueno, ahí conocí el proyecto, y yo creo que cuando lo conocí no entendí mucho del negocio, pero sí vi ese algo que estaba buscando, y era que podía encontrar como esa ambición que yo traía desde afuera, de poder cambiar como mi estilo de vida. Y a partir de ese momento yo creo que algo que hice fue, uno, empezar a creer mucho en mí, porque cuando obviamente uno ha fracasado en su carrera, en trabajos, en muchas cosas, uno cree que ya no puede, o que la vida fue como solamente eso, ¿no? Como, bueno, lo que tocó. Entonces yo empecé a trabajar mucho como en creer en mí, en que tenía habilidades, en que tenía potencial, en que podía cambiar. Y fue como el primer principio, yo creo que a mí me ayudó mucho. El segundo, yo creo que es totalmente la mentalidad, porque obviamente cuando uno viene de una familia, mi familia no era ni pobre, nada, sino un promedio, pero sí, obviamente muchas veces está como el no tengo, no se puede, ahora no, pues no podemos viajar a tal lugar porque no hay dinero. Entonces empecé a cambiar mucho eso en mi cabeza. Y empecé a trabajar mucho en la parte de si se puede, si soy capaz, si voy a gastar, si voy a hacer, y a desprenderme mucho como de esa parte económica. Y justo ahí creo que en mis inicios de ese proceso conocí a Carla, a tu hermana. Y me pasaba mucho que cuando yo no tenía, por ejemplo, hace 7 años, para mí 100.000 pesos era como, Dios mío, o sea, con eso vivo 3 semanas. Y yo la conocí a ella, y yo veía cómo era su estilo de vida. Yo veía que literal ella podía comprarse ropa cada 8 días, podía comer en los mejores restaurantes, podía comer lo que quisiera y no lo que le tocara, podía hacer muchas cosas. Entonces creo que eso fue lo que más me conectó, porque vi que podía seguir ese mismo paso. Dije, ok, si ella lo construyó aquí, yo también puedo. Entonces eso fue lo que también me mantuvo mucho, porque cada vez ella me aumentaba la ambición. Sí podía crecer, pero yo iba creciendo a otro ritmo. Entonces obviamente eso me ayudó mucho como a no conformarme, a querer mucho más. Y yo creo que vendrían siendo esos dos: creer mucho en mí, ser muy ambiciosa con los sueños. Es lo que hace que yo no deje como de querer cambiar, de querer crecer, de querer mejorar, porque cada día quiero cosas mejores. Y no, yo creo que eso. Pues hablaste de dos puntos muy importantes. Creo que el primero, hablaste de los fracasos en tu carrera, ¿no? Estudiaste la carrera, te graduaste y luego obtuviste un empleo que ante los ojos de la sociedad era como el empleo de Soñado. ensueño, ¿no? ¿Qué empleo fue? ¿Y crees que en ese empleo, después de que terminó ese empleo, fue tu primer fracaso? Sí, el primer empleo, bueno, ese empleo fue muy curioso, porque yo siempre había querido viajar, y soñaba como con tener un trabajo donde me pusieran a viajar por muchos lugares, y había entrado a una empresa, pero en esa empresa el puesto que yo tenía era como uno normal, tenía que estar en un escritorio y demás todas las 8 horas,
Pero yo vi que había otra área dentro de lo que yo hacía, que era la parte de la política, y si la persona que estaba en ese puesto podía tener la libertad de viajar mucho. Entonces yo empecé a trabajar, a hacer méritos para poder tener ese puesto y logré tenerlo, que era trabajar con el presidente de Colombia en ese momento, Juan Manuel Santos, y yo ahí me sentía demasiado bien porque me rodeaba, por ejemplo, de los mejores periodistas de RCN, de Caracol, de pues tanto televisión como radio, de diferentes periódicos, y es gente que yo hoy en día veo que todavía cubre noticias, todavía son como muy activos en la carrera. Entonces yo me sentía demasiado bien en ese aspecto, pero económicamente para mí era como lo opuesto, porque yo trabajaba, yo tenía que tener la disposición de tiempo igual a la del presidente, es decir, si el presidente quería hacer una junta a las 3 de la mañana, yo tenía que estar atenta al celular porque yo tenía que correr a la Casa de Nariño. Si él decía, el sábado hay que viajar a tal lugar, yo tenía que ir. O sea, no era como o sea, era mi tiempo 24/7. Aparte sí empecé a viajar, pero, por ejemplo, yo iba a cualquier país y solamente podía estar en el hotel, en las ruedas de prensa y ya, nunca conocía, nunca salía nada. Entonces sí viajaba, pero viajaba a hoteles o a las ruedas de prensa y ya. Entonces ahí me estrellé con que, aunque era el puesto soñado, me pagaban el mínimo y pues, aunque en ese entonces el mínimo era, no sé, 600.000, ponle que esos eran $200 en ese momento, yo vivía con mis papás y todo, pero yo dije, no, o sea, yo pagué 5 años de carrera para estrellarme con $200, no. Y ahí renuncié. Y creo que esa vez cuando renuncié, yo siempre cuento esa historia mencionando que ese día lloré mucho. Bueno, no, yo no renuncié, me renunciaron. Me dieron el ácido. Eso no es renunciar. Definitivamente eso no es renunciar. Me dieron el ácido. Ok, te despidieron. despidieron. Me despidieron. Pues yo quería hacerlo más sutil, pero me despidieron. Ok, ¿por qué? Y fue sin justa causa porque yo había llegado de un viaje y resulta que los compañeros del trabajo, como en típico empleo, son envidiosos, siempre quieren obviamente opacar tu trabajo y todo. Y ellos pensaban lo que yo pensaba antes, y era que era el trabajo soñado, porque viajabas y era súper bueno. Así que en un viaje, cuando yo llegué, no sé qué pasó, pero al siguiente día me dijeron, bueno, no, hasta aquí llegamos, muchas gracias. Y yo no entendí nada. Pero cerca de donde quedaba la oficina, quedaba un parque que era cerca de la Casa de Nariño, y yo lloré como por 2 horas, como diciendo, aquí se me acabó la vida, la profesión, o sea, mi papá era el más orgulloso hablando que yo trabajaba con el presidente. Entonces yo sentí que ya, chao. Pero luego entendí que eso fue el paso para abrirme puertas que yo no me imaginé que podía abrir. Sí, en ese momento construiste tu identidad alrededor de la carrera y de ese empleo, ¿no? Y otro punto que tocaste ahorita que estabas contando tu historia, hablaste acerca de cómo cuando llegaste a Medellín te rodeaste de estas chicas o te juntaste con estas chicas de Cúcuta. Y también cómo el estar cerca, por ejemplo, de mi hermana te cambió un poco la forma en la que veías el mundo y pensaste que eso te podría abrir puertas o podrías llegar a vivir una vida similar a la de ellas. Entonces, háblanos un poquito acerca de la ley de asociación y la importancia de ella. Bueno, yo creo que aquí lo entendí mucho más. O sea, antes de pronto, bueno, digamos, yo lo vi desde los 2 puntos de lo que sería la ley de asociación, en lo bueno y en lo malo. Cuando yo viví en Argentina, por ejemplo, me la pasaba rodeada de personas que iban, por ejemplo, de Francia, de España, de otros lugares a Argentina, a hacer sus prácticas por 6 meses. Porque el país les paga para que ellos estén allá como aprendiendo, pero también disfrutando. Entonces ellos salían de fiesta todos los días, se emborrachaban todos los días, vivían la vida buena todos los días. Y yo me rodeaba mucho de ellos porque vivía en una casa con muchos extranjeros. Así que mis días eran de lunes a domingo de rumba, de tomar trago, de querer estar como haciendo cualquier cosa menos trabajando, haciendo cosas que obviamente me iban a ayudar. Entonces lo viví en ese aspecto, pero aquí cuando yo tomé la decisión de ya empezar a hacer mi vida en Colombia, yo dije, y fue la razón con la cual yo me salí de mi casa a decir, yo quiero vivir otra vida diferente, o sea, yo no quiero probar lo mismo, yo quiero algo distinto y yo sé que existe otra vida diferente. Así que creo que eso es importante porque a veces, aunque uno no viva ese estilo de vida o esa realidad, lo tienes muy cerquita. Y el tenerlo cerquita te abre la mente y tú te das cuenta que se puede. O sea, es simplemente tomar decisiones diferentes, es simplemente empezar a cambiar mucho como los pensamientos, pero es totalmente posible porque eran cosas muy tontas como por ejemplo que se compraran ropa cada 8 días, pues algo muy tonto.
pero de pronto en mi mentalidad anterior era algo como, pues no, uno se compraba ropa en diciembre o el día del cumpleaños, o pues como que no tenía por qué ser cada 8 días, y no porque sea así, sino porque hay tanta libertad en tantas cosas y uno puede vivir tan tranquilo en tantas cosas que eso existe, solamente que si uno no se rodea de gente que lo ayude a uno, abrir su mente a de pronto experimentar un poquito otra vida, uno nunca se da cuenta que merece otro, no no que merece, que existe un mundo totalmente diferente a la realidad del día a día. Hay una parte de tu historia que no has contado que va justamente conectada a este punto. Y es que en algún momento fuiste porrista del equipo de Porrista. fútbol de Bogotá, ¿no? Sí, ¿En qué equipo? en Santa Fe. En Santa Fe. Y va conectado a este punto porque fuiste porrista de ese equipo, pero al mismo tiempo, ayer escuché un ejemplo en el que hablaba acerca de la diferencia entre porristas y Y amigos. amigos. Y creo que tiene que ver con la ley de asociación. ¿Por qué? Porque los consejos que pides, puede que pidas los consejos de la forma correcta, pero si se los pides a las personas incorrectas, entonces la manera en la que te van a guiar y el lugar al que te van a llevar sus consejos van a ser Totalmente definitivamente un diferentes. lugar totalmente distinto. Entonces háblanos un poquito acerca de la diferencia entre tener porristas y amigos de verdad. Bueno, sí, ayer hablaba un poquito de eso porque yo creo que, bueno, principalmente aquí en el proyecto, yo lo he aprendido mucho porque siempre, digamos que las personas están buscando el mejor consejo o la clave perfecta, pero a veces ellos quieren escuchar algo que no los haga salir como de su comodidad, que no los haga salir como en el estado en el que están, sino como que de cierta manera uno les dé la razón de por qué están como están. Y yo siento que en este negocio uno necesita a alguien que te diga, oye, ¿sabes qué? Estás mal vestida, oye, ¿sabes qué? Tienes que maquillarte, oye, tienes el cabello feo, báñate, no sé, en cosas normales, pero eso es importante. Es incómodo, obviamente, cuando uno lo recibe, porque uno no espera que le hablen con la verdad siempre, pero yo creo que eso es necesario porque si uno no tiene a alguien que te diga las cosas como son para cambiar, uno nunca puede cambiar. Y hay personas que buscan o de pronto se empiezan a asociar de personas que, digamos, no sé, te gusta fumar y de pronto tú quieres salir de ese vicio, pero si tú solamente te rodeas de personas que también les gusta el vicio, te van a decir, no, no importa, nadie se ha muerto de eso, no, que va a dejar eso, a usted le gusta. Entonces tú empiezas a entrar en esa misma sintonía, pero si de pronto tú escuchas a alguien que te dice, hey, pilas, porque hay gente que se muere por fumar, hay alguien que de pronto ha perdido la vida por eso, es feo porque es como contradictorio, pero te ayuda a mejorar en todos los aspectos. Entonces, yo creo que uno en la vida sí debería buscar como un mentor, como una persona de la cual pueda recibir cualquier consejo, lo que sea, sin importar cómo sea, pero decidir tener a alguien en la vida que te diga, así no se hace, mejora, cambia, vas por este camino que no es el correcto, porque si uno no tiene una guía en la vida en general, yo creo que de pronto se pierde porque en la vida uno se encuentra con todo tipo y yo creo que no solamente un mentor para lo que hacemos, sino un mentor espiritual, un mentor en muchas cosas, porque si uno no tiene como un referente de algo y de lo que sí está bueno y no está bueno, uno se puede perder mucho en el camino por no saber decidir. Muy bien. Ahorita hablaste de hablarle con la verdad a las personas que son tus amigos. La diferencia entre un porrista es que el porrista te dice Te lo que anima, quieres sí. escuchar, te anima, vas muy bien, vamos el camino correcto. Los dos estamos jodidos, pero así estamos bien, no te preocupes, la gente de allá no sabe cómo es la situación. Te anima y entonces fomenta la misma situación y la misma carencia y lo mismo que ya están experimentando. Y un amigo de verdad te dice lo que tienes que escuchar, aunque eso que tienes que Aunque te escuchar duela, duela. sí. Ahorita pusiste como ejemplo, por ejemplo, el vestirte bien, bañarte, maquillarte. Y para muchas personas eso es como, ¿por qué tan superficial, Jen? ¿Por qué te enfocas en cosas tan superficiales? Y en tu caso en particular, yo he visto, y si se meten al Instagram de Jen, van a poder ver el cambio drástico que ha tenido a lo largo de los años. Hace 7 años cuando la conocí era una persona, hoy es una persona totalmente diferente. Métanse a su Instagram, vayan hasta abajo, denle like a todas las fotos de cuando era gordita y fea. Y entonces ahora véanla y es impresionante el cambio que ha tenido. Pero en ese punto en especial, en el punto de verte bien,
¿Por qué crees que ese punto es tan importante? Porque yo creo que eso también viene del amor propio. Para mí, bueno, no sé, también son culturas, pero para mí hace parte de amarme. O sea, para mí, digamos, hacer ejercicio hace parte de que amo mi cuerpo, de que me gusta sentirme bien, verme bien. Y para mí, no sé, es como, creo que una imagen, aunque parezca superficial, también muestra mucho. Ahorita, por ejemplo, colocando un caso, salía de la oficina y había una persona ahí que yo le dije, ay, ¿qué te pasó? Tienes la cara como apagada. Me dijo, ¿por qué? Sí, yo estoy bien. Y yo le dije, no, aunque estés maquillada, superficialmente estás mal. Entonces, creo que a veces no se trata de superficial o no superficial, sino yo creo que es de amarse, aunque no es el maquillaje, es de decidir amarse en todos los aspectos. Yo creo que algo que yo hice en algún punto en el que empecé a cambiar mucho es que de pronto antes me había descuidado mucho en las cosas. A veces de pronto uno se deja llevar de, no sé, de las situaciones, de los problemas, de cosas y uno se olvida de darse ese amor propio. Y cuando yo empecé a enfocarme mucho más en eso, empecé a decir, bueno, voy a hacer ejercicio, voy a comer mejor, voy a cuidarme más, voy a tratar de vestirme mejor, de mejorar mi estándar también en todos los aspectos. Y eso me ha dado más seguridad. Eso me ha dado más confianza y eso me ha llevado a conseguir cosas totalmente diferentes porque aprendí a amarme a mí. Y yo creo que, digamos, algo que a mí me pasaba antes, hasta en una relación. Uno a veces busca encontrar amor por fuera, muchas cosas afuera, pero yo creo que el amor empieza adentro en todo y es amarse en todos los aspectos. Yo creo que si una persona, puedes tener, no sé, unos kilos de más y todo lo que sea, pero si tú te amas y eres feliz así y te ves en el espejo y te encantas cómo te ves y todo está bien, pero yo creo que el amor es cuidarse en todos los aspectos y para mmí eso es muy importante, como el cabello, como todo, eso habla mucho de mí, del amor que me tengo y por eso como que empecé a hacer muchos cambios. Creo que ese punto en específico es un punto que se puede malinterpretar y se ha llegado a malinterpretar muchísimo a lo largo de los años. El decir la verdad a veces es como, no, ¿por qué tienes que decirle eso? Así está bien, ella es como es y tú eres como eres y ella se tiene que amar como es y él se tiene que amar como es y aceptar como es y ya. Pero la realidad es que el amor propio no es verte al espejo, darte un abrazo y decir, así estoy bien, estoy conforme con mi mediocridad, estoy conforme con lo que soy y lo que he llegado a ser gracias a la vida que he vivido y ya, me tengo que amar pesando 250 kilos, no pasa nada, me amo como soy. No, eso no es amor propio. Y el problema del amor propio es que no te das cuenta de lo poco que te demuestras amor hasta que empiezas a tomar el camino difícil para demostrarte amor. El hacer ejercicio todos los días no es hacer ejercicio para bajar los 20 kilos o 10 kilos de más. Es hacer ejercicio porque el tomar las decisiones difíciles, el tomar las decisiones que te llevan a sacar tu mejor versión, te llevan a entender que no te amabas tanto. Y entonces hasta que te empiezas a amar de verdad, dices, wow, ¿cómo pude vivir siendo esa persona? ¿Cómo pude aceptar esos comportamientos de mi persona? Y entonces hasta que tomas las decisiones difíciles, llegas a la conclusión de, ok, el amor propio, el camino hacia el amor propio, es un camino de tomar decisiones difíciles. No de aceptarme como soy, sino de decir, sí me amo como soy, pero no estoy dispuesto a aceptar estas cosas que he llegado a construir gracias a los hábitos. Entonces, pues tu camino en especial ha sido un camino de mucho cambio, de mucho crecimiento, de mucho amor propio y creo que eso se ve reflejado en tu vida. La vida que tenías en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto físico externo, en el aspecto del amor en cuanto a otras personas, en cuanto a relaciones. No va a estar bien si tú no estás bien. Hoy en día, pues tu vida, tu mundo, ya eres una próxima señora, ¿verdad? Ya te vas a casar. Pero todo eso llega cuando tú estás bien contigo y cuando sabes que estás recorriendo el camino correcto. ¿Qué consejos podrías dar como consejos para poner en práctica y empezar a darse cuenta a uno mismo de lo que es construir el amor propio? Yo creo que lo primero es decidir salir del punto en el que uno está.
Porque yo creo que si uno, hasta que uno no toma una decisión de decir, pucha, merezco más, yo soy capaz de lograr una cosa diferente, yo soy capaz de vivir diferente, pues uno no puede accionar si uno no está consciente. No sé si han visto, o este ejemplo lo he escuchado mucho en algunos audios, que es como cuando uno va al centro comercial y hay un mapa que dice, usted está aquí. Entonces yo creo que es importante a veces uno ubicarse y decir, bueno, estoy así, pero ¿por qué estoy así? ¿Qué he hecho diariamente para estar en este punto? Porque cuando uno es consciente de por qué está ahí y en dónde está, es mucho más fácil tomar la decisión de empezar a hacer cosas diferentes. Y fue algo que a mí me pasaba mucho. Yo llegué a un punto donde de mi vida era como una rutina de lo mismo y mi vida literalmente en todos los aspectos era un desorden hasta que un día dije ya. Ok, ya toqué fondo, ya vi que este no es el camino y a partir de ese día todo lo que hago trato de mejorar todos los días, aunque hoy de pronto tenga una estabilidad en muchas cosas, todos los días digo tengo que mejorar en esto, tengo que seguir siendo más disciplinada porque lo decidí desde el momento en el que yo toqué fondo en muchos aspectos que no quería retroceder ni un poquito, sino que todos los días quería seguirme construyendo en muchas cosas, por eso creo que lo primero es darse cuenta uno dónde está, dos, decidir. Cuando uno toma la decisión es mucho más fácil accionar, porque si uno no decide y no sabe por qué lo va a hacer, aunque hagas la acción, no tiene un resultado porque ni sabes para qué lo estás haciendo. Entonces, creo que serían las dos cosas fundamentales, porque con esas dos, la acción llega más fácil. La acción, digamos que se hace con gusto, con amor, y es como más llevadero empezar a tener hábitos diferentes, pero hay que decidir y saber por qué estás donde estás y qué hay que cambiar para salir de ese punto en el que estás. ¿A ti qué te llevó a analizar tu situación y decir, ok, este es mi fondo? Bueno, yo llegué, por ejemplo, yo creo que de pronto era desconocimiento, puede ser también parte de que nunca lo aprendí en la universidad o en mi familia o en cosas así, pero por ejemplo, yo no sabía cómo se manejaba el dinero. Yo no sabía, por ejemplo, o no sé si fue a raíz, no sé, nunca sé cómo de dónde viene, pero yo no era alguien que de pronto le daba mucho amor a las personas o que de pronto me abría con alguien y le decía, hey, te amo, o a mi equipo o a la gente en general, sino que yo era una persona muy individualista y muy cerrada en mis cosas, en mi mundo y todo. Y yo en este negocio eso fue lo primero que aprendí, con eso fue lo primero que me estrellé porque es un negocio de personas. Entonces no podía ser individualista, no podía ser egoísta, tenía que aprender hábitos necesarios como manejar el dinero. Entonces creo que al ver que yo no progresaba en el negocio, al ver que de pronto cometí muchos errores y cosas que no me estaban llevando a ser una persona, no en dinero, sino una persona de éxito en en muchos ámbitos, dije, no. O sea, esto no es lo que yo quiero para mí. Aunque fuera solo tener dinero, no es lo que quiero para mí porque yo quería ser alguien mejor en muchos aspectos. Así que eso fue como el momento en el que dije, voy a empezar a cambiar. Y cuando ya decidí, porque no me gustaba la vida que estaba llevando, dije, no, ya. Empecé a abrirme más con las personas, empecé a estar más como de pronto a entender más a la gente, a darles más amor, a de pronto ser un mejor ser humano, a de pronto estudiar y analizar más cómo eran las partes de la finanza, cómo manejar el dinero, cómo sobrellevar un equipo, cómo tener más tranquila o estar más cerca de la parte espiritual, como muchas cosas, pero creo que mi punto era que mi vida estaba muy descontrolada porque no se tenía desconocimiento o no le daba importancia a cosas que eran todo en el negocio, en la vida y en construir un resultado. Muy bien, creo que el ser humano se mueve por dos emociones principales. Una de ellas puede ser por el placer de alcanzar, el placer de obtener, el placer de lograr. Pero la otra, que creo que es la más fuerte y es el punto que acabas de tocar, es acerca del dolor. Una de mis frases favoritas es una frase de Malcolm X y dice que aquello que no odias eventualmente será aquello que toleras. Y yo creo que aquello que toleras y aceptas es aquello que mereces. Por tolerar y aceptar, ahora te has convertido en merecedor de. Ayer hablaba acerca de un ejemplo que es echarle limón a la herida. ¿Por qué sería importante ese concepto o ese ejemplo en cuanto a analizar tu vida y decir, ok, a lo mejor no he avanzado simplemente con el placer de obtener, pero le voy a echar limón a la herida y entonces voy a acordarme de lo que se siente para poder crecer y avanzar? Bueno, sí, yo creo que algo que pasa mucho es que de pronto las personas, si quieren de pronto, no sé, un viaje, un carro, una casa, muchas cosas, pero creo que la gente de pronto tiene, no sé si es falta de fe o falta
de trabajo o de pronto no lo ven tan cerca por la familia, por las personas de pronto que nos rodean, que no lo ven tan cercano de conseguir. Entonces, como si quiere un carro, pero al final ya el otro día sigue siendo tú porque no es como que lo vas a tener mañana. Entonces, creo que para mí algo que sí mueve mucho y fue algo que a mí me sucedió era el dolor. Entonces yo cuando empecé a hacer este proyecto, una de las metas que yo tenía era, por ejemplo, sacar a mis papás de trabajar, que ellos tuvieran también una vida mejor. Primero me tenía que ayudar yo para poderlos ayudar, pero esto lo voy a, esta respuesta la tengo con algo que me sucedió en enero del 2020. Resulta que yo ya tenía un rango, ya había crecido en mi organización, ya había hecho varias cosas, pero de pronto me había conformado con lo que había tenido hasta en un punto. Estaba conforme, yo vivía, ya tenía un auto, vivía en un apartamento, tenía dinero para ir a restaurantes y ahí quedó. Y yo durante 2 años hice muchas cosas. Yo trabajaba, estaba en la oficina, hacía muchos cambios, pero yo no veía que pasaba algo diferente como en mi vida o en mi negocio. Y ahí voy con esa frase que digo que a veces es bueno que uno le pueda echar limón a la herida, y es porque me acuerdo que en enero del 2020, antesitos de la pandemia, mi papá me escribió y me dijo, hija, imagínate que conseguí un empleo en Medellín, ellos viven en Bogotá, yo vivo en Medellín. Me dijo, lo único es que en el lugar donde me tengo que quedar, yo tengo que de lunes a viernes quedarme en un campamento, sábados y domingos nos podemos ver. Me dijo, te voy a enviar las imágenes de donde me tengo que quedar. Cuando yo abrí mi celular y vi las imágenes, yo dije, Dios mío, o sea, ¿qué me pasó? Porque se supone que mi plan era otro al principio. Pero yo duré 2 años en mi mundo, en mi vida, pasando rico, viajando y me había olvidado. Y a veces uno cree que ahí estaba haciendo las cosas bien. Yo no sentía en esos 2 años que estaba haciendo las cosas mal, yo me sentía bien. Pero cuando yo vi esas fotos, literal, fue como si otra vez me hubiera inyectado sal, limón, todo a una herida muy grande, porque yo decía, yo no llegué a este negocio para tener solo lo que tengo ahora. Yo a este negocio vine porque quería, en mi caso, ayudar a mis papás. Me acuerdo que ese mes de enero yo trabajé como nunca antes, haciendo cosas de pronto con un sentimiento diferente y un propósito distinto, y lo que no había hecho en 2 años lo hice ese mes, y luego a los 5 meses avancé al rango que tengo hoy en día, porque me había dormido, pero porque había olvidado ese propósito. Por eso yo digo que a veces es bueno uno recordar, sea que si es el hijo, los papás, la familia, algo que te mueve, que tú digas, por esta razón no me puedo devolver. Por esta razón no me puedo relajar. Por esta razón yo no puedo dejar las cosas como están, porque uno no sabe de pronto qué pueda vivir la familia, si es por tu familia o por tus hijos. Pero yo creo que es importante, porque creo que algo que tenemos los seres humanos es que sabemos que nos vamos a morir, pero creemos que vamos a ser eternos, y que los papás son eternos, y que los abuelos son eternos, y que todo es eterno. Entonces tendemos a postergar porque no vemos algo que suceda en el momento como inmediato, que duela. Por eso creo que sí es bueno constantemente ir y ver y como otra vez estar cerca un poquito de ese algo a lo cual no quieres regresar nunca más y quieres salir de ahí prontito. Muy bien, creo que es el juego constante que juegan las personas que buscan elevar sus estándares. Y es un juego muy como masoquista, pero es la única forma que yo he encontrado de crecer, y es echarle limón a la herida, y es buscar constantemente ubicarte en un lugar, en una situación en la que lo que has aguantado, soportado, aceptado, se vuelva inaceptable. Uh-huh. Y entonces la mayoría de personas vemos o vivimos una buena situación y ya es como conformismo absoluto, conformismo total, y no nos damos cuenta que en ese lugar en el que nos encontramos puede que todo esté perfecto, pero al no buscar la adversidad y el dolor por ubicarnos en un lugar diferente, la vida nos va a mostrar esa adversidad y ese dolor. Como lo mencionaste, la gente cree que pues, le dices te vas a morir y lo escuchan como, sí, seguramente algún día. Pero si no accionas porque te vas a morir, acciona porque tus papás se van a morir, tus abuelos se van a morir, tus amigos se van a morir. Y si se mueren sin haber visto en lo que te podías haber convertido por estar disfrutando de lo que has disfrutado, no está mal disfrutarlo, pero quedarte y ser conformista en lugar de convertirte en la mejor versión de ti, eso siento que va a llegar a pesar. Yo en lo personal, cuando
tomé la decisión de avanzar, de ya no estar conforme con mi resultado, fue en un momento en el que todo estaba bien y me acuerdo que me vino a la cabeza el pensar en mis abuelos y en mi abuela que siempre me escribía como, ¿cuándo vas a ser? ¿Cuándo vas a ser lo que puedes llegar a ser? Y pensé, si no lo he hecho por mí, lo tengo que hacer por aquellas personas a las que amo. Lo voy a hacer por amor. Pero si no lo he hecho por mí, lo voy a hacer por aquellos a los que amo, que aún están, porque cuando ya no estén, si no lo hice en ese momento, sé que me voy a arrepentir el resto de mi vida. Entonces, por amor crece, por amor sé mejor, por amor a las personas que te rodean, que creen en ti, que confían en ti, que te apoyan, no te conformes, porque el cambiar tu mundo va a cambiar su mundo. Y todo el mundo quiere empezar por cambiar el mundo de los demás y decirles lo que está mal en el mundo, pero no están dispuestos a empezar por definirse y decidir cambiar su propio mundo. Últimas 2 preguntas, Jen. Ha estado increíble todo lo que nos has dado. Semillitas, joyitas de oro. Sé que esta entrevista la pueden volver a escuchar, este podcast. Deberían de regresar a estudiar las semillitas de oro que nos ha dejado Jen. Pero últimas 2 preguntas. La primera es el nombre del podcast. Jen, ¿quién te crees? ¿Quién me creo? Me creo una mujer súper poderosa. Porque creo que eso abarca muchos ámbitos. Súper poderosa en el sentido que pude cambiar mi realidad. Súper poderosa porque me di cuenta que yo podía creer más en mí, podía sacar mucho más de lo que yo creía que yo sabía o podía o había hecho en mi vida. Súper poderosa porque he podido ayudar a mi familia. Súper poderosa porque he podido ayudar a muchas personas, pero también porque creo que aprendí algo muy valioso aquí, y es que desde que uno se lo crea y uno crea que literalmente adentro eres la pieza más perfecta que hay y que literalmente eres súper poderoso en muchos aspectos, la vida cambia. Porque a veces la gente no se da cuenta del valor que tiene adentro. La gente no se da cuenta de lo poderoso que es y por eso vive como vive y tiene la realidad que tiene, porque cree que así es y no puede hacer mucho. Pero creo que yo me siento poderosa porque desde que yo crea en mí, tenga mi conocimiento, tenga mi mente clara, sea ambiciosa, tenga como todas las habilidades que todos los días quiero desarrollar y sienta que soy capaz de hacerlo, puedo hacer muchísimo más de lo que he logrado. Entonces yo creo que, ¿quién me creo? Una mujer súper poderosa. Y no me lo creo, lo soy. Excelente. Súper poderosa. Última pregunta para finalizar. Yo he pensado mucho en cómo me gustaría morir. Y creo que he puesto muchos escenarios de cómo me gustaría morir. Y he viajado por el mundo. He estado este año nada más como en 63 aviones diferentes. Y sé que hay personas que le tienen mucho miedo a los aviones. Pero a mí me encanta estar en los aviones porque medito. Y al mismo tiempo llegué a la conclusión que mi muerte ideal, mi muerte perfecta, sería en un avión. Y digo que sería mi muerte ideal, mi muerte perfecta, porque creo que tendría el tiempo perfecto, el tiempo exacto para grabar una nota de voz de 1 minuto y dejarle un mensaje a las personas que amo. Aunque esa nota de voz no llegara, pero tendría el tiempo de grabar en 1 minuto el mensaje que me gustaría dejarle al mundo. Entonces, Jennifer, si hoy estuvieras en un avión y ese avión se cayera y te quedara 1 minuto para dejar tu último mensaje al mundo, ¿cuál sería ese mensaje? El mensaje sería: al que cree todo le es posible. Creo que esa frase la tengo en mi Instagram y no sería de 1 minuto porque tendría mucho miedo, no podría mandar un audio de 1 minuto, pero sí, creo que ese sería, para mí, es como mi frase preferida, y es que si uno cree en lo que sea, es posible. En lo que sea que uno crea. Si uno cree que puede ser el mejor pintor, aunque hoy no tenga el talento, lo puedo ser. Si yo quiero ser cantante y empiezo a creer que puedo ser cantante y hago lo que tengo que hacer para ser cantante, sé que lo puedo hacer. Entonces yo creo que al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Un fuerte aplauso a Jennifer Díaz. Muy bien, Jen, muchas gracias. ¿Cómo estás en Instagram?
Jen Velasco 24. Jen Velasco 24, vayan a seguirla, vayan a ver sus fotos de cuando era callada, tímida, inocente, gordita, cachetona y vean la realidad que ha construido hoy en día. Es admirable y si ella pudo cambiar, por creer en que pudo cambiar, cualquiera puede cambiar, pero tienes que empezar por creer en ti. Muchas gracias por tu tiempo, gracias, Jen. Juanca. Muchas gracias por el espacio. Te amo, aprecio y admiro y sé que es la primera entrevista, el primer podcast con invitado, pero nos vamos a volver a ver, te voy a volver a invitar. Y sé que la próxima vez que te vea vas a ser una persona totalmente nueva, vas a estar irreconocible. Así que si les gustó el podcast del día de hoy, denle me gusta, compártenlo con personas a las que aman, aprecian, estiman. Y si lo están viendo en YouTube, suscríbanse al canal. Que tengan un excelente día. Jen, muchísimas gracias. Eso es todo, amigos. JK, Mexican motherfucking kid. You got me.